Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Y bien, el día de hoy vamos a ver una nueva proyección cartográfica. En este caso vamos a estar trabajando con la proyección transversa de Mercator, ¿sí? Por ahí la proyección transversa de Mercator es una proyección modificada a partir de la proyección original de Mercator, ¿sí? Esta modificación la hace Lambert, que fue también quien desarrolló la proyección cónica conforme de Lambert, ¿sí? Y la proyección transversa de Mercator es una proyección que tiene dos características principales, ¿ok? La primera es que el meridiano central va a dividir homogéneamente la zona de estudio que vamos a querer trabajar o proyectar, y en el caso del ecuador también se trata de una línea de referencia que va a cortar perpendicularmente, a los meridianos que cubran también nuestra zona de estudio que vamos a trabajar. Transversa de Mercator es una proyección cilíndrica, al igual que Mercator, ¿sí? Pero la forma o la orientación del papel o del plano de proyección cambia un poquito. Si recuerdan por ahí, en la unidad 1, cuando comenzamos el curso de proyecciones cartográficas, estuvimos viendo los distintos tipos de clasificaciones que había en las proyecciones cartográficas, y en una de esas clasificaciones pudimos ver la clasificación definida a partir de cómo se orienta o se coloca el plano de proyección, ¿sí? En este caso, si recuerdan, para una proyección cilíndrica normal es cuando el plano de proyección es tangente a la línea ecuatorial, ¿sí? Mientras que se le dice o se le llama proyección transversa cuando los puntos de tangencia son los polos del planeta, ¿sí? Entonces aquí el plano cilíndrico en este caso se coloca como si fuera de una manera horizontal, por así decirlo, ¿sí? Que está tocando los polos. Y en este caso, como nos dice aquí el PDF de las proyecciones cartográficas, el manual del INEGI, la proyección transversa de Mercator se obtiene conceptualmente rotando 90 grados el cilindro de la proyección Mercator, ¿sí? Y tocando a la esfera en un meridiano en lugar del ecuador. Es decir, que los puntos de tangencia aquí ya no van a ser los paralelos, sino que más bien van a ser los meridianos. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver qué características son las más destacables de esta proyección, ¿sí? Es una proyección cilíndrica transversa que puede ser tangente o secante, ¿sí? La proyección transversa de Mercator puede ayudarse de dos paralelos base o de un paralelo base, ¿sí? Es bimodal. El factor de escala es constante para el meridiano central, variando en función de la latitud y longitud, ¿sí? Entonces el factor de escala lo vamos a tener constante. Normalmente el factor de escala en la proyección transversa de Mercator es 1, ¿sí? Y ese factor de escala, como en la mayoría de las proyecciones, se va a conservar más mientras estemos más cerca de la línea ecuatorial, ¿sí? Y aquí, dependiendo de si tenemos una proyección tangente o secante, pues es la manera en la que ese factor de escala va a ir variando poco a poco, ¿ok? Aquí tenemos en la pantalla una imagen de cómo luce una proyección transversa de Mercator. Ya cuando hagan su proyección en ArcMap van a ver cómo se genera un plano transverso, ¿sí? Y nos dice que la escala es verdadera en el meridiano central, ¿sí? Para las proyecciones tangentes, y para las proyecciones secantes la escala es verdadera en dos líneas equidistantes del meridiano, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso en una figura que nos indica por aquí el manual. Otro punto u otra característica importante es que la convergencia de meridianos también es constante en el meridiano central, ¿sí? Y va a variar con respecto a la latitud y a la longitud, ¿sí? La convergencia de meridianos es ese punto en donde los meridianos van a intersectarse o unirse, ¿ok? Siguiente punto, la distorsión en distancia y superficie es variable para cada punto en el plano, ¿sí?
Si recuerdan, este tipo de proyecciones, transversa de Mercator, es una proyección conforme, que quiere decir que la principal propiedad que se conserva al utilizar este tipo de proyección pues es la dirección, ¿sí? Entonces la distancia y la superficie se pueden sacrificar un poquito. Sin embargo, si nos quedamos dentro de la zona de referencia, ya sea un meridiano o un paralelo, ¿sí?, esa distorsión va a ser mínima y va a ir variando mientras nos alejemos más de esas líneas base, ¿ok? Siguiente punto, se utiliza para representar áreas que se extienden de norte a sur con poca extensión en longitud, ¿sí? Aquí, a diferencia de la proyección cónica conforme de Lambert, transversa de Mercator sirve más para representar áreas que se extienden o que tienen una disposición norte a sur, es decir, que el territorio es un poco más alargado en vez de que sea más ancho, ¿sí? A diferencia de cónica conforme de Lambert, que la proyección, perdón, era ideal para zonas que se extendían de este a oeste, es decir, que tienen una extensión un poco más ancha o un poco mayor en cuanto a términos de longitud. Aquí es al revés, ¿sí? Este tipo de proyecciones funciona más cuando las zonas que vamos a proyectar tienden a ser más alargadas, ¿sí? Generalmente se establece como origen la coordenada norte al ecuador, ¿sí? Esa es como una línea base, aquí como la latitud de origen en este caso, que se puede establecer para transversa de Mercator, ¿sí? Y lo vamos a ver con sus ejercicios. Y el origen del falso este es arbitrario, definiéndose generalmente en función del meridiano central, ¿sí? Esa es otra característica también de transversa de Mercator. Ustedes ya tienen calculados sus parámetros. Nosotros cuando apliquemos los ejercicios en ArcMap vamos a aplicar esos datos, ¿ok? Ya saben, para cada proyección tenemos dos tipos de cálculo. El cálculo directo, que es el cálculo en donde vamos a transformar coordenadas geodésicas, es decir, latitud y longitud, a coordenadas cartográficas, que en este caso serían coordenadas en metros, ¿sí? Y tenemos también el cálculo inverso, que es el proceso inverso. De coordenadas en metros vamos a convertir a coordenadas geodésicas en latitud y longitud, ¿sí? Aquí teníamos la imagen en donde se menciona cómo va a ir variando la escala de la proyección. Aquí tenemos una proyección secante, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, el factor de escala se conserva mientras estemos cerca del meridiano central, ¿sí? Ese factor de escala ahí se va a ir conservando. Si nos alejamos de ese meridiano central, el factor de escala va a ir aumentando un poquito más. ¿Qué quiere decir ahí? Que pues vamos a tener una mayor distorsión mientras más nos alejemos de ese meridiano central, ¿ok? Bien, aquí vamos a estar viendo un poquito de los modelos matemáticos que vamos a estar ocupando para calcular o realizar este cálculo directo de la proyección transversa de Mercator, ¿sí? Vienen los pasos para obtener las coordenadas cartográficas a partir del modelo directo, del cálculo directo, ¿sí? Primero nos pide calcular un valor de una distancia meridional, después determinar valores de unas constantes como eta al cuadrado, t al cuadrado y n, ¿sí? Y determinar el valor de la longitud, de la diferencia de longitudes, perdón. Después calcular una aproximación de las coordenadas y finalmente con esa aproximación calculamos la coordenada final, ¿sí? Ok, entonces vamos a comenzar a realizar el ejercicio de cálculo directo, ¿sí? Ustedes van a abrir una hoja de Excel para realizar sus cálculos, como lo hemos venido elaborando en las otras proyecciones, ¿sí? Yo ya aquí tengo la hoja de Excel abierta para realizar este cálculo, ¿sí? Ok, voy a ajustar un poquito la vista aquí al manual de las proyecciones del INEGI y entonces vamos a comenzar con ese ejercicio de cálculo directo. Ok, entonces vamos a trasladar los datos que tenemos para el ejercicio de cálculo directo, ¿sí?
Bien, vamos a anotar los datos de nuestro vértice geodésico, que tiene por coordenadas una latitud de 23 grados, 15 minutos y 34.75620 segundos, ¿sí? Y también vamos a anotar los datos de la longitud del punto. La longitud del punto es igual a 111 grados, 12 minutos y 32.62310 segundos. ¿Ok? Y finalmente por aquí también nos da un valor del meridiano central, que es igual a 112 grados, ¿sí? Entonces esos son los datos del vértice geodésico que vamos a estar trabajando y los cuales vamos a convertir a coordenadas cartográficas, ¿sí? O coordenadas cartesianas. Vamos a anotar también los datos de nuestro elipsoide de referencia, que es GRS 80. Ok, déjenme cambiarle aquí el tipo de letra. ¿Sí? Y como datos del elipsoide de GRS 80 tenemos un semieje mayor. A ver, vamos a ver. Permítanme tantito. Listo, ahora sí. Como datos del elipsoide GRS80 tenemos un semieje mayor equivalente a 6.378.137 metros, ¿sí? Tenemos también un valor de la excentricidad al cuadrado, y ese valor de la excentricidad al cuadrado es igual a 0.006 694 380 02290, ¿sí? Y aquí, a diferencia de otras proyecciones cartográficas que hemos estado trabajando, vamos a ocupar un valor de una excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Y el valor de esa excentricidad prima al cuadrado es igual a 0.006 739 496 77548, ¿sí? Recuerden que es importante que anoten todos los valores decimales de la excentricidad al cuadrado y la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Y que tengan el valor bien, porque si no, su resultado no va a salir correcto, ¿sí? El resultado de las constantes o de las coordenadas que calculemos no va a ser el correcto, ¿ok? Entonces, ya que tenemos estos datos de el elipsoide y del vértice geodésico, lo primero que vamos a hacer, y lo que hemos venido haciendo en otras proyecciones, es convertir estos datos de grados sexagesimales a grados decimales y después a radianes, que es como trabajamos nuestros datos, ¿sí? Entonces vamos a convertir esto a grados decimales y después a radianes, ¿sí? Recuerden por ahí que ya conocen ustedes una ecuación para convertir a grados decimales, ¿sí? Vamos a activar la celda de Excel y a los grados le vamos a sumar los minutos divididos entre 60, que son los minutos que hay en una hora, y a eso le vamos a sumar los segundos divididos entre 3600, que son los segundos que están comprendidos en una hora, ¿ok? Con esa simple ecuación vamos a convertir de grado sexagesimal, es decir, de grado, minuto y segundo, a grado decimal, ¿sí? Esa fórmula la vamos a aplicar a la longitud también, y posteriormente vamos a convertir a radianes, ¿sí?
¿Cómo convertimos a radianes aquí en Excel? Pues simplemente mandamos llamar la función radianes. Y seleccionamos el ángulo en grados decimales al cual queremos convertir a radianes. ¿Sí? En este caso va a ser primero el de la latitud. Y este valor lo voy a aplicar a la longitud y también a el meridiano central. ¿Sí? En este caso aquí en el meridiano central me sale 0 porque está asignada esta celda. Lo único que voy a hacer es que esta celda yo la voy a cambiar por esta celda B4, que es la que tiene el valor del meridiano central en grado decimal. ¿Sí? Y ya que tenemos eso, podemos continuar con los siguientes pasos de la proyección transversa de Mercator. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, siguiente paso que nos indica aquí el manual del INEGI es calcular las distancias a 0, las constantes a 0, a 1, a 2, a 4, a 6 y a 8, que nos van a servir para determinar el valor de la distancia meridional. ¿Sí? Voy a regresarme aquí a las ecuaciones de estas constantes. Aquí las tengo, ¿sí? Y estas son las ecuaciones que vamos a estar aplicando para realizar el cálculo de la distancia meridional. Ok, entonces hay que comenzar con el cálculo de estas constantes. Vamos a comenzar con A0. Y A0, como nos indica aquí en su manual del INEGI, vamos a activar la celda, es igual a 1 menos, voy a abrir y cerrar paréntesis para englobar toda esta operación que tengo aquí, ¿sí? Y dentro de estos paréntesis voy a colocar otros paréntesis, ¿sí? En esos paréntesis internos voy a dividir o voy a realizar la operación de los 3/4, ¿sí? Y esos 3/4 lo voy a multiplicar fuera de ese paréntesis interno por el valor de la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Después agrego signo de multiplicación y abro un paréntesis. Aquí vamos a ir anidando las operaciones, ¿sí? Debe de ser una operación dentro de la otra. Entonces, ya que tengo ese valor de 3/4 por excentricidad prima al cuadrado, agrego signo de multiplicación, abro paréntesis y voy a colocar lo siguiente: 1 menos, abro y cierro paréntesis. Dentro de esos paréntesis voy a colocar 15 entre 16 y fuera de esos paréntesis multiplico esa fracción por el valor de la excentricidad prima al cuadrado. ¿Ok? Siguiente paso, lo que voy a hacer es agregar un signo de multiplicación, abro paréntesis y coloco lo siguiente: 1 menos, abro paréntesis, 35 entre 36, cierro el paréntesis de esa fracción y multiplico por el valor de la excentricidad prima al cuadrado. ¿Ok? Vuelvo a repetir el proceso: signo de multiplicación, abro paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, 63 entre 64, cierro paréntesis de la operación de esa división entre los dos números, agrego signo de multiplicación y coloco el valor de la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Vuelvo a agregar un signo de multiplicación, abro paréntesis, coloco lo siguiente: 1 menos, abro paréntesis, 99 entre 100, cierro paréntesis de esa fracción y multiplico por el valor de la excentricidad prima al cuadrado. Y hasta ahí termina nuestra operación de la constante A0. Finalmente voy a cerrar los paréntesis que me hacen falta aquí en esta operación. Entonces cierro 1, 2, 3 y 4 paréntesis. Al final me debe de quedar 5 paréntesis cerrando toda la operación, ¿sí? Entonces voy a verificar que ese valor de esa ecuación que tengo por ahí sea el correcto, ¿sí?
Como resultado, A0 nos debe de dar 0.99497706. ¿Ok? Vamos a verificar el resultado de A0 y ahí está. 0.99497711, aquí porque está abreviado. Si yo aumento las decimales, ¿sí?, debe de aparecer ya el valor de 106. Ahí está, ¿sí? Entonces ese sería el valor de A0, ¿sí? Esas ecuaciones yo las voy a ocupar para realizar el cálculo de las otras que tengo acá, ¿sí? Bien, vamos a calcular ahora A1. En el caso de A1 vamos a activar casilla, ¿sí? Y vamos a agregar un paréntesis inicial. Vamos a dividir 3 entre 4, cierro paréntesis y multiplico por el valor de la excentricidad prima al cuadrado. Todo esto que está aquí lo vamos a multiplicar por, abro y cierro paréntesis. Dentro de esos paréntesis generales va a ir todo esto que se encuentra aquí entre todos estos paréntesis o esas operaciones anidadas. ¿Ok? Dentro de estos paréntesis en Excel vamos a colocar lo siguiente: 1 menos, abro paréntesis, 25 entre 16, cierro paréntesis y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado. ¿Sí? Después de esto, agrego signo de multiplicación, abro paréntesis, 1 menos, abro otro paréntesis, 77 entre 60, cierro paréntesis y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado. ¿Sí? Siguiente, agrego signo de multiplicación otra vez, abro un paréntesis, coloco 1 menos, abro paréntesis, 837 entre 704, ¿sí? Cierro paréntesis y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado. ¿Ok? Vuelvo a agregar signo de multiplicación, abro otro paréntesis, 1 menos, abro signo de multiplicación y divido 2123 entre 1860. Cierro paréntesis de esa división y multiplico finalmente por la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Y por último voy a cerrar los paréntesis de esa operación, ¿sí? Para que ya quede listo. Entonces cierro 1, 2, 3 paréntesis y al final deben de quedarme 4 paréntesis englobando toda esa operación que tenemos aquí. ¿Ok? Bien, vamos a revisar el valor de A1. Ahorita lo vamos a ir haciendo consecutivo y ya al final que terminemos todas las constantes revisamos bien el valor que debe de tener cada constante, ¿sí? Entonces aquí en Excel yo tengo un resultado para A1 de 0.005001.852, ¿sí? Bien, ya que tenemos A1 vamos a pasar al cálculo de A2, ¿sí? A2 vamos a activar la celda de Excel y vamos a hacer un proceso muy similar para A1. Tenemos 5 entre 8, cierro paréntesis de esa división y multiplico por el valor de la excentricidad prima al cuadrado. ¿Ok? Agrego signo de multiplicación, abro un paréntesis y cierro otro para englobar toda esta operación interna que tengo aquí. Bien, dentro de esos paréntesis voy a colocar lo siguiente: 1 menos, abro paréntesis, realizo la división de 139 entre 144, cierro paréntesis y multiplico por el valor de la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Siguiente paso, agrego signo de multiplicación, abro paréntesis, 1 menos, abro un paréntesis y divido 1087 entre 1112, ¿sí? Cierro paréntesis de la división
y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado. Finalmente agrego signo de multiplicación, abro un paréntesis, 1 menos, abro otro paréntesis y divido 513.427 entre 521.760, ¿ok? Y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Cierro los paréntesis que me faltan ahí para completar la operación, cierro dos paréntesis y al final me deben de quedar estos tres cerrando toda esa operación, ¿ok? En el valor de A2 debemos de tener un resultado de 0.004184962, ¿sí? Ya ustedes van pausando por ahí el video para que puedan hacer con más calma las operaciones, ¿sí? Vamos a calcular la siguiente constante. Tengo A4 ahora. Activo la celda, abro un paréntesis y divido el número 35 entre 72, cierro paréntesis y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Perdón, aquí nos pide excentricidad prima a la cuarta. Como ya tenemos este valor elevado al cuadrado, ¿sí? Acuérdense que si ustedes multiplican un exponente por otro, pues obtienen el valor de la potencia total a la cual quieren elevar su cifra. En este caso, nos pide e' a la cuarta, yo ya la tengo al cuadrado. Si elevo esto al cuadrado, es como estar multiplicando el cuadrado que estoy elevando aquí por este cuadrado que está aquí. 2 por 2 nos da 4 y es la potencia a la cual voy a obtener mi resultado, ¿sí? Entonces elevo esa excentricidad prima al cuadrado otra vez, ¿sí? Y agregamos signo de multiplicación. Abro y cierro paréntesis para englobar la operación general de esos paréntesis anidados que tenemos por ahí. Y dentro de los paréntesis coloco lo siguiente: 1 menos, abro paréntesis, 125 entre 64, cierro paréntesis y multiplico por el valor de la excentricidad prima al cuadrado. Después agrego signo de multiplicación, abro paréntesis, coloco 1 menos, vuelvo a abrir otro paréntesis y divido 2221,69 entre 150.000, ¿sí? Cierro paréntesis de esa división y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado. Y finalmente cierro el paréntesis que me hace falta ahí para esa operación anidada, ¿sí? El resultado que debemos de tener para A4 es igual a 2.177 por 10 a la menos 5, ¿sí? Calculamos ahora A6. Para A6 vuelvo a activar mi celda, abro paréntesis, divido 105 entre 256, cierro paréntesis y multiplico por la excentricidad prima a la 6, ¿sí? Entonces esto lo voy a elevar a la 3, ¿sí? Porque si yo multiplico esta potencia de 3 por este 2 que tengo aquí, obtengo la potencia a la sexta o a la 6, ¿sí? Agrego signo de multiplicación, abro y cierro paréntesis y dentro de esos paréntesis voy a colocar lo siguiente: 1 menos, abro paréntesis, 1179 entre 400, cierro paréntesis y multiplico por la excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver, no se multiplicó aquí, multiplico por excentricidad prima al cuadrado, ¿sí? Y con eso termino esta operación de A6, ¿sí? Para A6 debemos de tener un valor de 1.23 por 10 a la menos 7, ¿sí? Finalmente voy a calcular A8.
Para A8 activo mi celda, abro paréntesis, divido 231 entre 640 y multiplico simplemente esta división o esa fracción por el valor de la excentricidad a la 8, excentricidad prima a la 8, entonces este valor lo voy a elevar a la 4, ¿sí? Y con eso voy a obtener el valor de A8. Para A8 debemos de tener un resultado igual a 7.44 por 10 a la menos 10. Le voy a quitar la notación científica a estas celdas para revisar el valor que tenemos en el manual y que corresponda al que estamos calculando, ¿ok? Entonces doy clic derecho sobre esas celdas, formato de celdas, y me voy aquí a número y le aumento el número de decimales, ¿sí? Le voy a poner ahí 10 decimales porque este es el mayor número que tenemos en la notación científica. Doy a aceptar, ¿sí? Y nada más voy a hacer más grandecita esta celda, ¿sí? Y ahí tenemos los resultados de esas constantes desde A4 hasta A8 ya sin su notación científica. Bien, vamos a revisar que el valor que tenemos calculado en Excel sea igual al que nos da como resultado aquí en el manual del INEGI, ¿sí? A0 por ahí ya lo habíamos revisado, debe de ser igual a 0.994977-106 y aquí está el valor, ¿sí? Vamos a ver ahora A2, que es igual a 0.005 001 851 o 852 porque ya está redondeado, ¿sí? A1 está bien, perdón. Vamos a ver A2, 0.004 184 962, bien. Veamos ahora A4, que es igual a 0.40 21791. Y aquí tenemos un ligero error. Hay que revisar qué es lo que nos está saliendo más mal en esa operación, ¿ok? Entonces, A6, 0.6 ceros y 123, 1. Está bien el valor. Y finalmente A8 también lo tenemos bien, ¿sí? Vamos a revisar qué error estamos teniendo por aquí en A4. Porque deben de ser correctas o exactas esas constantes, si no el valor de la distancia meridional nos va a estar saliendo mal, va a variar demasiado, ¿ok? Voy a revisar mi ecuación de A4. Para A4 tenemos 35 entre 72 por la excentricidad prima a la cuarta. Ok, 1 menos 125, aquí está. Le puse 60 y debe de ser aquí 125 entre 64, ¿sí? Y lo demás, vamos a ver, está bien. Ok, entonces ese 0 que teníamos aquí lo vamos a cambiar por un 4. Y ya con eso debemos de tener el valor de A4. Listo, ahora sí ya nos da el valor de A4, ¿sí? Vamos a revisar, pero ya está bien. 0.40217918, ¿sí? Y aquí está. Ese es el valor correcto de A4, ¿sí? Entonces, ya que tenemos nuestras constantes calculadas, ¿sí? Bien determinadas, ahora vamos a calcular el valor de la distancia meridional, ¿sí? Para la distancia meridional vamos a aplicar esta ecuación de S-phi, ¿sí? Vamos a ponerle aquí el tipo de letra símbolo para que nos quede ahí el símbolo de la latitud. Y la distancia meridional es igual a... Voy a abrir y cerrar un paréntesis general aquí. Y voy a multiplicar el valor de la constante A0 por... Abro y cierro paréntesis. El valor del semieje mayor del elipsoide al cuadrado
cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre el valor del semieje menor del elipsoide. Ok, vamos a anotar ese valor porque no lo tenemos, ¿sí? No lo habíamos anotado. Entonces lo voy a obtener de la operación directamente de aquí, ¿sí? Bien, por aquí, dentro de los datos de GRS80, voy a agregar el valor del semieje menor, que es una B minúscula, y ese valor del semieje menor del elipsoide es igual a 6.399.000. No, a ver, esta operación está mal. Vamos a ver qué valor. Voy a verificar aquí en uno de los archivos que tengo el valor del semieje menor, porque si lo consultamos directo aquí del manual me parece que debe de tener algún error. Entonces voy a hacer una pequeña pausa y ahorita revisamos el valor que deben de anotar en el semieje menor. Ok, entonces por aquí ya tengo el valor del semieje menor, y para el semieje menor deben de tener un valor igual a 6.356.752.314. Ahora sí, ya con eso podemos realizar el cálculo de la distancia meridional, ¿sí? Entonces, ya que tenemos el valor del semieje menor, vamos a aplicar la ecuación para la distancia meridional. Vamos a comenzar otra vez con esa ecuación. Activo mi celda, abro y cierro paréntesis, y dentro de estos paréntesis vamos a hacer la multiplicación de la constante A0 por el valor. Déjenme regreso acá a la ecuación general. Aquí está. A0 entonces por el valor de el semieje mayor al cuadrado entre el semieje menor. Abro y cierro paréntesis y divido A minúscula al cuadrado entre B minúscula, ¿sí? Este valor que acabamos de anotar. Y después esto lo voy a multiplicar por el valor de la latitud del punto en radianes, ¿sí? Este valor que tenemos aquí. Multiplico entonces por latitud del punto en radianes, ¿sí? Ya que tengo esto fuera de estos paréntesis, a eso le voy a restar. Abro y cierro paréntesis. El valor de la constante A1 por, abro y cierro paréntesis otra vez, esto que tengo aquí de A al cuadrado entre B minúscula. Entonces voy a copiar esa operación. Y finalmente esto lo voy a multiplicar por el seno de la latitud del punto y por el coseno de la latitud del punto. Y cierro el paréntesis de la función coseno, ¿sí? Después de esta parte del coseno voy a agregar un signo de multiplicación y voy a abrir y cerrar otros paréntesis. Dentro de estos paréntesis vamos a englobar toda esta operación que tenemos aquí de 1 más A2 por el seno al cuadrado de phi y etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a colocar dentro de esos paréntesis la siguiente operación. 1 más, abro y cierro paréntesis, la constante A2 por el seno de la latitud del punto al cuadrado, ¿sí? Entonces agregamos al cuadrado, ¿ok? Después de esta multiplicación de A2 por el seno de la latitud del punto al cuadrado, fuera de esos paréntesis que engloban esa operación, voy a agregar un signo de más, ¿sí? Para sumar. Abro y cierro paréntesis otra vez, y dentro de esos paréntesis ahora voy a colocar la siguiente operación. A4 por el seno de la latitud del punto elevado a la 4.
Fuera del paréntesis que engloba esa operación, agrego un más, abro y cierro paréntesis, y ahora voy a multiplicar dentro de esos paréntesis la constante A6 por el seno de la latitud del punto elevado a la 8. A la 6, perdón. ¿Sí? Tenemos A6. Y fuera de esos paréntesis que engloban esa operación, agrego otro más. Y ahora abro y cierro paréntesis. Y dentro de esos paréntesis voy a multiplicar a 8 por el seno de la latitud del punto elevado a la 8. ¿Sí? Y con eso tenemos nuestra operación lista para el cálculo de la distancia meridional. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué resultado tenemos en la distancia meridional. ¿Sí? Para la distancia meridional debemos de tener un resultado igual a 2.573.293.231. Vamos a revisar que ese valor en realidad esté correcto. Y aquí está, 2.573.293.232. Está bien, sí tenemos una ligera variación aquí en la última decimal, pero vamos a ignorar esa pequeña variación, ¿sí? Siguiente paso es el cálculo de eta al cuadrado y de t. Entonces, para determinar estos valores de eta al cuadrado y t al cuadrado, aquí tenemos los resultados, ¿sí? Vamos a calcular primero eta al cuadrado. Me voy a ir aquí al símbolo, al menú de insertar, símbolo, en símbolo, y vamos a buscar en los símbolos griegos y coptos, aquí del subconjunto de símbolos, el operador para la letra eta. Entonces vamos a ver símbolos griegos y coptos y voy a buscar eta. Y aquí está eta, ¿sí? Entonces vamos a insertar esa letra. Si ustedes quieren, agréguenle el código de carácter aquí para que lo puedan ver más rápido, que es 03B7, ¿sí? Voy a insertar eta, voy a cerrar y nada más le voy a agregar el cuadrado. Esto lo tenemos a 11 puntos, perdón. Ahí está, ¿sí? Entonces eta al cuadrado es igual a el valor de la excentricidad prima al cuadrado multiplicado por el coseno de la latitud del punto, este valor que tenemos aquí de 0.40 radianes, elevado al cuadrado, ¿sí? Con eso obtenemos entonces eta al cuadrado. Y para obtener t al cuadrado vamos a hacer la siguiente operación: tangente de la latitud del punto en radianes elevada F2, aquí está, ahora sí, elevado al cuadrado, ¿sí? Esa tangente elevada al cuadrado. Y ya que tenemos esto, con esto calculamos t al cuadrado. Vamos a revisar por ahí el valor de t al cuadrado. Por aquí me parece que el valor que nos da el manual de eta está mal, si no me equivoco. Vamos a ver, 0.005688.506. No, está bien. Y el valor de t al cuadrado, perdón, también está bien, ¿sí? Entonces ya tenemos estos dos valores de eta y t al cuadrado, y ahora sí con eso podemos calcular el radio de curvatura, ¿sí? Como un radio terrestre tomando en cuenta la curvatura de la Tierra, ¿sí? Ok, para calcular el radio de curvatura vamos a ver la operación.
Ok, por aquí no está. Vamos a seguir directo la operación que nos da aquí en esta parte. Para calcular el radio de curvatura, vamos a dividir el valor del semieje mayor del elipsoide, esta minúscula que tenemos aquí, entre la raíz cuadrada. Aquí, como yo tengo una versión de Excel más reciente, la función raíz es la que me sirve para calcular la raíz cuadrada de algún número o de alguna operación, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, la versión de Excel del 2010, entonces la función que van a utilizar es la función R4, ¿sí? Si no, ya en versiones más recientes utilizamos raíz, ¿ok? Entonces, raíz cuadrada de 1 menos el valor de la excentricidad al cuadrado, ¿sí? Este valor que tenemos aquí de 0.006694, y ese valor de la excentricidad al cuadrado lo vamos a multiplicar por el seno de el valor de la latitud del punto elevada al cuadrado. ¿Ok? Cerramos paréntesis de la raíz cuadrada y con eso obtenemos el radio de curvatura n. Listo, ese radio de curvatura debe de ser igual a 6.381.468.852. Enseguida vamos a obtener la diferencia de longitudes, ¿ok? La vamos a llamar L o lambda. Aquí le voy a poner, para diferenciarlo, una P, que es de la latitud del punto, ¿sí? Y acá queda la L solita, que es la diferencia de longitudes. ¿Ok? Esa diferencia de longitudes simplemente la obtenemos a partir de la resta entre el valor del meridiano central, ¿sí? Estos 112 grados que tenemos aquí en radianes, menos el valor de la latitud del punto que tenemos aquí en radianes, ¿sí? Entonces así nos quedaría la operación, esas dos restas, y el resultado de la diferencia de longitudes es igual a 0.013804473 radianes. ¿Ok? Vamos a continuar con el cálculo de la proyección transversa de Mercator, y para eso necesitamos calcular otras constantes. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el cálculo de constantes. Estas constantes me van a ayudar a calcular la primera aproximación a la coordenada este. Estas constantes que hagamos aquí las vamos a repetir para calcular la primera aproximación, pero ahora de la coordenada norte. Entonces tenemos que hacer el cálculo de 7 variables o constantes más, ¿sí? En total son 14 variables para las dos primeras aproximaciones, ¿sí? Bien, entonces vamos a calcular estas primeras constantes que tenemos aquí. A mayúscula va a ser igual a el radio de curvatura por la diferencia de longitudes y por el coseno de la latitud del punto en radianes, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es que voy a copiar y pegar esta ecuación que tengo para las otras constantes. Entonces voy a bloquear las celdas en las que no debe de cambiar el valor, ¿sí? Voy a agregarle el signo de pesos a esta celda B22, que es la que tiene el valor del radio de curvatura, también a la de la diferencia de longitudes y también a la de la latitud del punto, ¿sí? Y ya que tenemos eso, podemos copiar y pegar las ecuaciones para no estar escribiendo otra vez. ¿Ok? Entonces voy a dar Enter. Y la primer variable nos debe de dar 80.933.04.
¿sí? Ahorita revisamos bien el valor de cada variable. Ok, sigo con B mayúscula. Voy a copiar y pegar la ecuación de A mayúscula y voy a modificar, ¿sí? Ahora, el radio de curvatura lo voy a dividir entre 6. Esto lo voy a englobar en paréntesis para no tener ningún problema. Multiplicamos por la diferencia de longitudes que está aquí, pero ahora la vamos a elevar al cubo. Y por el coseno de la latitud que ya tenemos aquí, y ahora vamos a elevar al cubo también. Aquí está. Entonces con esto vamos a obtener el valor de B mayúscula. Doy Enter para verificar el resultado y el resultado de B mayúscula es 2.16. Sigo con C mayúscula. Copio la ecuación de B y la pego en C. Y modificamos esa ecuación. Ahora el radio de curvatura lo voy a dividir entre 120. La diferencia de longitudes la voy a elevar a la quinta o la 5 y el coseno de la latitud también la voy a elevar a la 5, ¿sí? Bien, el valor de C ahora es igual a 1.74 por 10 a la menos 5. Cálculo D, copio la ecuación de C, la pego en D y modificamos la fórmula. Radio de curvatura lo divido entre 5040, perdón. Diferencia de longitudes lo elevo a la 7. Y el coseno de la latitud lo elevo también a la 7. ¿Sí? Ya que tenemos esto, doy Enter para el cálculo de D. Y D debe de ser igual a 6.68 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Voy a continuar directamente con el cálculo de X minúscula, Y minúscula y Z minúscula y al final checamos el valor de todas las constantes. ¿Ok? X minúscula. X minúscula es igual a 1 menos el valor de t al cuadrado, este valor que tenemos aquí de 0.184, más el valor de eta al cuadrado. ¿Sí? X minúscula nos debe de dar un valor igual a 0.820. ¿Ok? Y minúscula. Y minúscula es igual a 5, menos, abro paréntesis, 18 por t al cuadrado, cierro paréntesis, más t a la 4, elevo t al cuadrado otra vez, más, abro paréntesis, 14 por eta al cuadrado, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 58 por t al cuadrado y por eta al cuadrado, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 13 por eta a la 4, entonces elevo al cuadrado, cierro el paréntesis, menos 64 por t al cuadrado y por eta a la 4, elevo este eta al cuadrado otra vez, más 4 por eta a la 6, ¿sí? Voy a elevar a la 3 ese valor de eta, ¿sí? Cierro paréntesis y finalmente menos 24 por t al cuadrado y por eta a la 6. Vuelvo a elevar a la 3 para elevar a la 6 el valor de eta. Ya lo teníamos al cuadrado, entonces si elevo a la 3, 3 por 2 nos da el exponente 6, ¿sí? La potencia 6 más bien. Bien, y minúscula debe de tener un valor igual a 1.7272, ¿sí? Y finalmente vamos a calcular z minúscula. Aquí nos vamos a tardar un poquito más porque es más larga la ecuación, ¿ok? Entonces, para z,
activo mi celda y coloco lo siguiente: 61 menos 479 por t al cuadrado más 179 por t a la 4, entonces elevo al cuadrado, menos t a la 6 elevo a la 3, ¿sí? Más 331 por eta al cuadrado menos 3298 por t al cuadrado y por eta al cuadrado más 1771 por t a la 4 y por eta al cuadrado más 715 por eta a la 4, entonces elevo a la 2, menos 8665 por t al cuadrado y por eta a la 4. Entonces voy a elevar este valor al cuadrado. Más 6080 por t a la 4 y por eta a la 4 también. Más 796 por eta a la 6, entonces elevo a la 3. Menos 10.964 por t al cuadrado y por eta a la 6. Más 9.480 por t a la cuarta y por eta a la 6. Más 412 por eta a la 8, entonces elevo a la 4, menos 6760 por t al cuadrado y por eta a la 8, más 6912 por t a la 4 y por eta a la 8. Más 88 por eta a la 10, entonces voy a elevar a la 5, menos 1632, perdón, me faltó aquí abrir paréntesis bien, 1632 por t al cuadrado y por eta a la 10. Y finalmente más 1920 por t al cuadrado y por, perdón, t a la cuarta y por eta a la 10. ¿Sí? Y con esto terminaríamos el cálculo de z. Ya ustedes pausan el video para que vayan haciendo con más calma la operación. ¿Ok? Entonces voy a revisar el valor de z
minúscula, y para z minúscula debemos de tener aquí en el cálculo menos 22.65, ¿sí? Vamos a revisar que el valor de todas estas constantes sea el correcto. Entonces, aquí lo vamos a ir revisando. Para A mayúscula debemos de tener un valor de 80.933.042. Está bien. B mayúscula, perdón, 2.169, 626, 755. Está bien. C, vamos a quitarle la notación científica a estas dos celdas para que no se me confundan y que nos quede ahí el resultado lo más parecido posible, ¿sí? Entonces, C minúscula debe de ser 0.40 17 44 880. Está bien. D mayúscula debe de ser igual a 0. Varios ceros y un 7. Está bien, porque aquí está redondeado. ¿Ok? X minúscula 0.820 93 16 46. Está bien. Y minúscula 1.72 72 31 206. Está bien. Y Z minúscula menos 22.65 61 62. 61, vamos a ver, menos 22.65, 61 y 62. Aquí tenemos un error en Z minúscula. En lugar de este 62 debe de ser un 02. ¿Ok? Vamos a revisar esta ecuación de Z. Voy a regresarme, voy a revisarlo y vamos a ver qué tenemos mal por aquí, ¿sí? Entonces, primero tenemos 61 menos 479 por t al cuadrado más 179 por t a la 4, ok, menos t a la 6 más 331 por eta al cuadrado menos 3298 por t al cuadrado y por eta al cuadrado más 1771 por t a la 4 y eta al cuadrado más 715 por eta a la 4 menos 8600, aquí es 8655, ¿sí? Entonces, para que corrijan ese error, 8655, vamos a ver, y ya quedó, ¿sí? Menos 22.656102. Y si me vengo acá a esta parte a ver el resultado, ya quedó, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos bien los valores de las variables que estamos trabajando para esta parte, ¿sí? Ok, muy bien, vamos a dejar el video hasta esta parte, ¿sí? Esta proyección es un poquito más larga que otras que hemos estado viendo, entonces van a tardarse un poquito más en la realización de sus cálculos, ¿sí? Yo aquí les estoy haciendo el video de una manera un poco más rápido a la que trabajamos en el salón de clase, para que ustedes ya vayan pausando el video y vayan haciendo sus cálculos con más calma, ¿sí? Yo lo hago de esta manera porque si no los videos quedan muy pesados y luego se batalla para subirlos, ¿ok? Entonces, hasta aquí le dejamos, muchachos, y ya en el siguiente video terminamos esta parte del cálculo de la proyección transversa de Mercator, particularmente el cálculo directo. Nos vemos, chicos.